¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Ayer empezamos a hacer un recorrido detallado sobre los delitos electorales que en particular podían cometer los funcionarios electorales y los los funcionarios de los partidos políticos, los dirigentes de partidos políticos y los aspirantes a alguna candidatura o puesto de elección popular. Pero hay otras figuras que regularmente se presentan antes, durante y después de los procesos electorales, que es muy importante que conozcamos y que además en su momento podamos hacer las denuncias correspondientes. Con este asunto de los delitos electorales, los ciudadanos no han tenido mucha suerte, como tampoco la tenemos en general con otras áreas de procuración o administración de justicia. Pero el hecho de que no se haya avanzado estrictamente en el cumplimiento de las leyes no significa que no debamos exigir que se cumplan y en su momento encontrar los caminos apropiados para a través de las instituciones correctas conseguir que las denuncias se hagan. Ayer les decía también que, por ejemplo, uno como ciudadano a veces no está en posibilidades de entender claramente cuáles son todos los procedimientos, o la mayoría de los ciudadanos no tienen por qué saberlo, pero si, por ejemplo, ven que algún funcionario de un gobierno determinado o de un partido determinado está cometiendo una de las conductas que hemos estado analizando y que se consideran delitos electorales, vaya con el directivo del partido contrario a ese partido al que pertenece el funcionario o el candidato que está cometiendo un delito y dígale, oiga, yo vi esto y creo que usted debería de denunciar. O si usted se atreve y se anima, vaya directamente a la Fiscalía Estatal o a la Fiscalía General de la República si vive en la capital del país y haga también su denuncia. Como ciudadanos, ellos están obligados a atender a la gente y escuchar las denuncias que la gente pueda presentar. Pues mire usted, por lo menos en lo que está escrito, se contempla la destitución, inhabilitación para el desempeño de cargos públicos hasta por 6 años, penas de cárcel de hasta 9 años y multas que podrían ascender a 248,930 pesos, que son aplicables, escúchelo usted para que lo tenga bien claro. Estas multas que le acabo de señalar y estas sanciones que le acabo de señalar son aplicables a servidores públicos en los ámbitos federal, estatal y municipal que cometan delitos electorales o infracciones administrativas durante los procesos electorales en marcha que desembocarán en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Estos delitos y faltas administrativas están incluidos los delitos en la Ley General en materia de delitos electorales y las infracciones en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. Pero fíjese usted, sin descartar que por la vía penal, algunos servidores públicos podrían incurrir también al mismo tiempo que cometen delitos electorales en un delito conocido y legislado como el delito de peculado, incluido en el Código Penal Federal, que contempla penas de hasta 14 años de cárcel a quien cometen el delito de peculado. Es decir, no solamente estamos hablando de delitos electorales en este caso, cuando nos referimos a los delitos electorales que pueden cometer los funcionarios públicos. Estamos hablando también de delitos muy concretos como el peculado, que es el desvío del dinero o de los bienes que les han sido confiados para utilizarlos para un fin para el cual no fueron etiquetados. Y en este caso estamos hablando del desvío de dinero y de recursos públicos para apoyar alguna campaña, algún partido o algún candidato. Entonces, hay dos supuestos de delitos, los estrictamente electorales y el delito de peculado, que también muchos funcionarios públicos cometen, aunque en la mayoría de los casos o en la inmensa mayoría de los casos nunca han sido sancionados por esas conductas. Con respecto a los delitos cometidos por servidores públicos, el artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales establece que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados
para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Ya sabemos que es muy difícil que una persona que trabaja en el servicio público, que de manera honrada y eficiente hace su trabajo, se anime a denunciar a su jefe o a alguna persona de mayor jerarquía en la estructura del gobierno cuando incurran en estas conductas que son delitos electorales. Pero por algún lado, a través de interpósita persona, a través de alguna persona de otro partido o de otro gobierno, se pueden hacer las denuncias en contra de estos servidores públicos que coaccionen o amenacen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de pre-campaña o campaña. La sanción de 200 días de multa equivale a 49,786 pesos, tomando en consideración que el salario mínimo diario para 2024 es de 248 pesos con 93 centavos. Por consecuencia, la multa más elevada para estos delitos que le acabamos de mencionar, la multa más elevada es de 400 días de salario mínimo, que equivalen a 99,572 pesos. También se considera delito electoral atribuirle a servidores públicos que se condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia. También se considera que este condicionamiento del sufragio a través de estas presiones es un delito electoral que se puede cometer para beneficiar a un precandidato, a un candidato, a un partido político, a una coalición. Y también se considera delito electoral la obtención del ejercicio del derecho de voto o el compromiso de no votar en favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. Esto que le estoy describiendo, de las presiones que suele recibir algunas personas, ocurre en muchas regiones del país, ocurre en muchos municipios, por ejemplo, donde los funcionarios municipales presionan a los vecinos con que les van a cancelar los permisos para la venta en un mercado o los permisos para algún negocio si no apoyan a tal o cual candidato o a tal o cual partido. Estas son conductas que deben de ser sancionadas, son delitos electorales. Probablemente las personas de manera individual no se atrevan a hacerlo, pero si, por ejemplo, varias personas en una zona de alguna ciudad están recibiendo o reciben o pueden recibir este tipo de presiones, pues se podrían reunir 2, 3 o 4 personas que trabajan en la misma área y que desarrollan actividades parecidas o comunes y presentar denuncias ante las fiscalías de que hay funcionarios públicos que están cometiendo estos delitos. Se incluye además en este tipo de delitos, se incluye un agravante en la comisión de este delito electoral. Si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta en 1/3 de la pena prevista en este artículo. Está incluido en el catálogo de delitos electorales cometidos por servidores públicos el que se destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder. Aquí sí viene esto. Además de estos delitos electorales, no se excluye las penas y las sanciones que le puedan corresponder a un mal servidor público por cometer también de manera simultánea el delito de peculado. Hay delitos electorales en los cuales los servidores públicos se aprovechan de su jerarquía para presionar y obligar a sus subordinados a participar en alguna actividad política, de la naturaleza que sea. Cualquier presión de cualquier naturaleza contra una persona para obligarla por el simple hecho de ser un empleado de gobierno a apoyar al partido que está en el gobierno, es un delito electoral que debe de ser denunciado o en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el ámbito federal
o en las fiscalías especializadas en delitos electorales en cada una de las 32 entidades del país. Y además hay otra cosa muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de delitos electorales en el ámbito federal, hablamos de la elección de presidente de la República, hablamos de la elección de senadores, hablamos de la elección de diputados federales. Y usted podría decir, bueno, pero pues la Fiscalía Especializada tiene su sede en la Ciudad de México. No. También en cada una de las 32 entidades de la República hay delegaciones de la Fiscalía General de la República. En esas delegaciones de la Fiscalía General de la República debe de haber una persona que se haga responsable de recibir las denuncias por delitos electorales. Así que nada más es cuestión de observar con cuidado. Ahora que todo el mundo tiene teléfono celular, por ejemplo, pues tomar un video o tomar fotos y presentarse con el valor civil que se requiere en la delegación de la Fiscalía, si es delito federal, o en la Fiscalía Estatal, y decir, oiga, yo vengo a denunciar un delito porque no estoy de acuerdo que haya quienes estén pudriendo las elecciones para favorecer a un candidato o a un partido cuando las elecciones deben de ser totalmente libres. Bueno, pues eso hay que denunciarlo. Hay delitos electorales en los cuales los servidores públicos presionan a sus subordinados y eso no se debe de permitir bajo ninguna circunstancia. El artículo 11 bis de la Ley General en materia de delitos electorales considera, fíjese usted, multas de 500 a 1,000 días de salario mínimo y penas de prisión de 4 a 9 años para los servidores públicos que durante el proceso electoral usen o permitan el uso de los recursos públicos y del dinero que les fue confiado para apoyar a algún candidato o partido político. Y en estos supuestos enumerados, en el artículo que les acabo de comentar, el 11 bis, la multa más baja es de 500 días de salario, equivalentes a 124,465 pesos, y la más elevada es de 1,000 días de salario, equivalentes a 248,930 pesos. Y, por supuesto, además de estas sanciones penales que corresponden a los servidores públicos, también está, por supuesto, el delito de peculado que le comentábamos hace un momento. Fíjese usted, antes de ir a eso, vamos a la diapositiva número 7, número 7, y ahí de manera muy esquemática puede usted ver cuáles son los delitos electorales más comunes. La compra o venta de voto es un delito electoral. Condicionar el acceso a un servicio público o programa social a cambio de votar por algún partido es un delito electoral. Desviar recursos públicos para favorecer a un partido o candidato es un delito electoral. Obstaculizar el desarrollo de la elección es un delito electoral. Presionar a los electores dentro o fuera de las casillas para que voten por algún partido o candidato es un delito electoral que se puede denunciar y que debe tener consecuencias para el que lo comete. También, por ejemplo, en la diapositiva número 8, también son delitos electorales organizar el traslado de electores a las casillas. O sea, ese acarreo de personas que regularmente algunos partidos realizan, que juntan a la gente y lo obligan a subir a un camioncito, le dan su lonche y su refresco y lo llevan a votar a fuerzas, eso también es un delito electoral. Como lo es también interferir en la instalación o cierre de una casilla, orientar o sugerir dentro de las empresas, por ejemplo, que su patrón le diga, oye, fulano, pues como yo soy el patrón y yo mando, también te mando que vayas el domingo y votes por tal partido o por fulano de tal. Si un patrón hace algo así, está cometiendo un delito electoral y puede ser denunciado si el trabajador se anima. Y también es un delito electoral votar con una credencial ajena. Esto es evidentísimo. Pero vamos al detalle de lo que dice el Código Penal Federal con respecto al delito de peculado. Además de las sanciones penales ya señaladas en materia electoral, existe en el Código Penal Federal el delito de peculado, por el cual también podría ser sancionado un servidor público. El artículo 223 del Código Penal Federal señala que comete el delito de peculado todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral distraiga de su objeto dinero, valores, fincas
o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón, y también un particular puede ser sancionado, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa. Es bien simple. Cualquier bien público de cualquier naturaleza que se utilice para alguna campaña electoral o en apoyo de algún partido candidato, bien sea dinero o bien sea bienes del Estado, cualquiera que los utilice está cometiendo el delito de peculado. También comete el delito de peculado el servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero a fin de denigrar a cualquier persona. De igual manera, estaría cometiendo delito de peculado cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior. Y en este caso, en el delito de peculado, las sanciones para los servidores públicos que cometan este delito van desde una multa mínima de 30 días de salario mínimo general, que equivale a 7,467 pesos, hasta una multa máxima de 150 días de salario, que equivalen a 37,339 pesos. En tanto que las penas de cárcel van desde los 3 meses hasta los 14 años de prisión, hablando específicamente del delito de peculado. Las variables en cuanto a la severidad de las multas y de las sanciones de cárcel dependen mucho del monto de dinero que se compruebe que ese servidor público desvió para un fin para el que no estaba destinado, y en este caso hablamos particularmente de desviar dinero y bienes públicos para las campañas electorales en apoyo de partidos o candidatos. Y miren, nos vamos a la diapositiva número 12, porque me parece muy ilustrativa la 12, porque dice lo siguiente. Fíjese bien, esta diapositiva número 12 que recuperé es un comunicado de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la Fiscalía de la Ciudad de México y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Ciudad de México. El detalle es el siguiente. Este mensaje, este informe, se publicó a las 8 de la noche con 11 minutos el 25 de agosto del 2021. Y fíjese cómo dice: por primera vez en la Ciudad de México se vincula a proceso penal por la posible comisión de un delito electoral. Y dice que la FEPADE, la Fiscalía Especializada de la Fiscalía de la Ciudad de México, logró que por primera vez un juez de control vinculara a proceso penal a 6 personas por la probable comisión de delito electoral al haber posiblemente obstaculizado el desarrollo normal de las votaciones durante la pasada jornada electoral del 6 de junio del 2021. ¿Qué es lo que tenemos que observar en esta imagen y en este texto? Algo bien importante. Fíjense, la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, la Fiscalía Federal, fue creada en el año de 1994. En 1994 se creó la Fiscalía Federal Especializada en Delitos Electorales. Y tomando esa fecha como referencia, hasta 27 años después, la Fiscalía de la Ciudad de México dice: ahora sí consignamos a 6 sujetos que al parecer cometieron delitos electorales. Eso es una burla, oiga. Elección tras elección se cometen delitos electorales, y hasta donde mi conocimiento alcanza, no he visto a ningún político detrás de las rejas. Y bueno, terminamos básicamente con una explicación con respecto a que también por la vía administrativa, la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales contempla sanciones severas contra los funcionarios públicos. Lo que hace el Instituto Nacional Electoral es que si descubre o le comprueba a un funcionario público que está desviando recursos para alguna cuestión electoral, lo pone a disposición de su superior jerárquico, y si esa persona que cometió la infracción no tiene superior jerárquico, entonces le notifica directamente a la Auditoría Superior de la Federación, en el caso de que sea un funcionario federal, o a la Auditoría Superior del Estado,
en caso de los funcionarios estatales o municipales, para que se les sancione con base en la ley de responsabilidades. Pero como usted ve, todo esto que hemos estado analizando ayer y hoy tendrá efectos en la medida en que los ciudadanos señalemos, documentemos y denunciemos para que las fiscalías se vean obligadas a cumplir su trabajo. Con esto concluimos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Mientras tanto, descansen ustedes.